Bienvenida, bienvenido. Yo soy Lau Lukman, Owner y Teacher en Gluck English Lab. Gluck es mi escuela de inglés online para adultos y es también una escuela de capacitación para emprendedores docentes que quieren tener sus propios negocios o que ya tienen sus propios negocios y necesitan perfeccionar, mejorar. Así que si estás acá, probablemente seas teacher de inglés o profe de español para extranjeros o profe de italiano o de portugués o de alemán o de francés o del idioma que sea, ¿sí? Y lo que querés es efectivamente independizarte o mejorar el negocio que ya estás craneando, que ya estás poniendo en práctica, ¿sí? Pero sentís que hay cabos sueltos. La segunda cosa que podés estar necesitando y por la que quizás estés acá es porque necesitas mejorar tus clases. Como todo teacher o como todo profe, la verdad es que si te ponen adelante un grupo, sea online, presencial, particular o grupal, más o menos te defendés porque todo docente se defiende dando clase. Ahora, no significa siempre que porque nos podamos defender o porque más o menos podamos dar una clase, estemos logrando los resultados esperados en nuestros alumnos. Y esto tiene mucha injerencia en lo que es poder crecer con nuestros emprendimientos. ¿Por qué? Porque cuando pensamos en emprender y cuando pensamos en tener nuestros propios negocios, es como que la parte de las clases es como, bueno, lo damos por sentado, ya sé dar clase. Entonces me preocupo un montón por las redes sociales y por todo lo que tengo que hacer y quizás damos muy por sentado cómo son nuestras clases. Y la verdad es que para que cualquier negocio docente funcione verdaderamente y verdaderamente crezca en términos de que los alumnos se queden durante años estudiando ahí, que elijan continuar de un cuatrimestre al otro, de un curso al otro, que lo recomienden a sus familiares, a sus amigos, ¿sí? Es que las clases estén buenas, que las clases logren los resultados, que logren los objetivos por los que vinieron esos alumnos, en primer lugar. ¿Sí? Entonces, si eso vos sentís que no está pasando tanto, o que la conexión entre vos, teacher, o tus teachers y tus alumnos no está siendo la mejor, entonces quizás sea hora, probablemente sea hora de revisar el método con el que vos estás dando esas clases. ¿Sí? Por eso acá vamos a hablar también un poquito del método Gluck y algunas herramientas que te puedo dar fácil y rápido para que empieces a mejorar tus clases hoy. Así que en este video, en esta clase corta que vamos a hacer para emprendedores, docentes, teachers, profes, quien sea que esté necesitando independizarse o mejorar sus clases, vamos a estar hablando de 5 aspectos más importantes a la hora de independizarnos de dar clase. El primer aspecto tiene que ver con redes sociales, justamente porque cualquier teacher, cualquier profe, cualquier docente más o menos se defiende dando clases, pero piensa en redes sociales y pierde la cabeza, le parece muy difícil y es algo que realmente la comunidad docente tiene que aprender a hacer. Aprender lo básico de las redes, o sea, de Instagram, es muy importante. En primer lugar, cómo tener un feed apropiado al servicio que damos y al público al que apuntamos. ¿Sí? Eso es un ABC. ¿Qué poner en la foto de perfil? ¿Cómo prestar atención a los números, a la relación que hay entre los números de seguidores, de seguidos y de publicaciones? No es random eso. No es... En segundo lugar, es muy importante aprender a cómo hacer que esa cuenta crezca, ¿sí? No solo que crezca en seguidores, en engagement, en comunidad, en likes, en vistas, en mensajes, en todo, sino también en ventas, en dinero real, que gente real, de carne y hueso, elige pagarte porque confía en lo que ve en redes sociales y hace que tu negocio crezca, ¿sí? Crecer en redes sociales no sirve para nada si no hace que crezca nuestro negocio nuestro bolsillo también, ¿sí? Entonces, lo mismo que les estaba diciendo antes de que podemos tener redes sociales bárbaras y todo, pero si nuestras clases no están funcionando, no hay manera que nuestro negocio crezca exponencialmente. Puede crecer y volver para atrás, crece y vuelve para atrás porque la gente se anota y se da de baja. Bueno, lo mismo en redes sociales. Puede ser una comunidad súper grande, tener 1 millón de seguidores, pero muy poca gente que elige pagarte por tus servicios. Y eso depende un montón del contenido que hagas y de si sabes o no hacer publicidad de forma correcta. Entonces, esto es lo primero que necesitamos aprender a hacer. Y si no lo sabemos hacer, nos tenemos que formar. Aspecto número 2.
y nos vamos a dar cuenta que si bien el aspecto número 2 está en el segundo puesto, en realidad es lo primero que tenemos que hacer. Pero nos damos cuenta que esto es lo primero que tenemos que hacer cuando empezamos a trabajar con redes sociales. Cuando nos abrimos una cuenta de Instagram y empezamos a transformarla en la cuenta de nuestro negocio, nos damos cuenta que no sabemos por dónde arrancar, que no sabemos qué poner en la bio, que no sabemos del tema de los números, que no sabemos qué contenido armar, no sabemos por dónde empezar, ¿sí? Por eso, el aspecto número 2, en realidad, es lo primero que tenemos que hacer. Pero nos damos cuenta que es lo primero que hay que hacer una vez que empezamos a ver que no sabemos por dónde empezar con las redes. Entonces, acá tengo una frase para tirarte y para introducir el aspecto número 2, que es: los problemas que tenés en redes sociales no arrancan en redes sociales, arrancan afuera de redes sociales, antes de redes sociales. Y tiene que ver con definir tu negocio. Si tu negocio, si tu proyecto no está definido en términos de vos no podés decirme con seguridad y con claridad en una oración de qué se trata tu emprendimiento, entonces no hay definiciones. Vos estás ahí haciendo malabares con un montón de públicos, con un montón de servicios diferentes, ¿sí? Y con un montón de aspectos de tu persona y de tu persona profesional que mostrás a tu clientela, a tus alumnos y a la comunidad de las redes sociales, ¿sí? Entonces, definir nuestro negocio tiene que ver con, básicamente, sentarnos a pensar en qué es efectivamente nuestro negocio. Si no lo podemos definir en una oración tipo, como te dije al principio, ¿viste? Yo soy la Gluckman, soy owner y teacher de Gluck English Lab. Gluck es una escuela de inglés online para adultos y es una escuela de capacitación para emprendedores docentes. Esto quiere decir que no es una escuela de inglés para chicos, que no es un lugar de apoyo escolar, que no preparamos exámenes, ¿sí? Que no sé, un montón de cosas que no hago. Cuando yo te defino mi negocio en una oración, en un título, también te estoy diciendo todas las cosas que no es. Y al principio da mucha culpa esto, pero la verdad es que a mí me ayudó un montón sentarme un día, hacer una lista de todo lo que mi negocio no es y de todo lo que sí es. Y con suerte, la lista de las cosas que no es así de larga, mientras que las cosas de listas que tu negocio sí es así. Con suerte tenés 2 o 3 cosas que hace tu negocio y que al principio deberían apuntar a públicos mínimamente similares. Luego, una vez que ya sabes y tenés claro qué servicios das y qué servicios no das, tenés que pensar en qué público, a qué público apuntás y a qué público no apuntás. Por ejemplo, cuando yo decido que no voy a dar clases de apoyo escolar, decido que no voy a dar clases para chicos. Es decir, que los padres de esos chicos no son mi cliente meta, ¿sí? Mi cliente meta es adultos que quieren pagar sus propias clases de inglés porque las necesitan para el laburo o lo que sea. Lo mismo con exámenes internacionales, lo mismo con clases particulares, lo mismo con un montón de cosas que mi negocio no hace y que por ende son públicos a los que mi negocio no apunta. ¿Mm? Y por último, en definir tu negocio, importa que definas tu producto o servicio, tus clases. ¿Cómo son tus clases? ¿Por qué tus clases? ¿Por qué tus clases le van a servir a este público y no le van a servir a este otro público? ¿O por qué tus clases son así y no son de otra manera? Por ejemplo, en Gluck no damos clases particulares, damos solamente clases grupales. ¿Por qué? Hay un fundamento. Yo te puedo decir, como docente con más de 10 años de experiencia en el rubro, que a mí me parece, con mi experiencia, que las clases particulares no sirven para lo que creemos que sirven, ¿sí? Entonces, sin sentir culpa, decir, mis clases son así, el público al que apunto es este, y mi negocio es esto, y no es todo esto, ¿sí? Entonces, para poder empezar en redes sociales, por más que lo mencionamos primero, antes de eso vas a necesitar definir tu negocio porque si no, no vas a saber qué poner en la bio, qué contenido armar, ni cuándo ponerte contento o no, si, según los likes y los seguidores que te vengan y las consultas que te hagan, ¿sí? El punto número 3, el aspecto número 3, tiene que ver con el método que utilizamos en clase. Tanto seas independiente o no, vas a querer que tus clases conecten con tus alumnos, logren los resultados de tus alumnos,
porque eso va a hacer que tus alumnos sigan tomando tus clases, las recomienden, ¿sí? O pidan por vos en el lugar donde trabajás, ¿sí? Esto es lo más importante. Ahora, si vos tenés tu propio negocio, te diría que las definiciones de tu negocio, cómo usas las redes y las características de tus clases son como la trinidad sagrada para que funcione tu emprendimiento. Entonces, el tercer aspecto es, como estábamos diciendo en el aspecto anterior, que era definir tus productos o servicios, bueno, acá nos vamos a enfocar en redefinir o definir el método que utilizamos para dar nuestras clases, para lograr los resultados con el que vienen los alumnos. Según cuál sea el idioma que vos enseñes o la disciplina que vos enseñes, los objetivos de tus alumnos van a ser diferentes. Si vos enseñas inglés en Argentina o en Latinoamérica, el objetivo probablemente tenga que ver con aplicar a laburos en el exterior o con irse a vivir al exterior o con poder manejarse mejor en entornos laborales que ya están en multinacionales o demás. No es lo mismo si vos enseñás italiano, si enseñás alemán, si enseñás francés. Puede ser que alguna porción de tu público lo necesite para cuestiones profesionales, pero probablemente sea más gente que se va a vivir a esos países o que se va de vacaciones a esos países. Yo, por ejemplo, este año me voy de vacaciones a Italia y necesito aprender italiano por eso, no tiene nada que ver. O gente que está sacando las nacionalidades también, lo mismo español para extranjeros. Entonces, no es que todos los alumnos que aprenden idioma tienen el mismo objetivo. Incluso si vos tenés alumnos adultos o alumnos menores, los objetivos van a ser diferentes, ¿sí? Entonces, lo que importa es que cualquiera sea el objetivo, tus clases los puedan cumplir, porque si no los cumplen y pasa el tiempo y tus alumnos se dan cuenta de eso, tus alumnos van a dejar de ir a tus clases, ¿sí? Van a cambiar de teacher o van a dejar de tratar de aprender, ¿sí? Entonces es importante que entendamos que para tener un negocio con base en nuestras clases como materia prima, necesitamos que nuestras clases estén bien armadas. Y este concepto yo le llamo planificar mejor. Planificar mejor es tener un método para hacer las cosas y entender por qué haces lo que haces. No hacer las cosas de forma random, como me las dijeron en el profesorado, como lo aprendí en tal curso, como creo que todos lo hacen, sino un método que yo pueda entender fácilmente y aplicar fácilmente y que pueda medir los resultados de forma visible, de forma concreta. Planificar mejor es reducir considerablemente el tiempo que nos lleva a preparar nuestras clases. Esto de pasarme el fin de semana entero preparando una semana de clases, no va. Si te vas a tomar el fin de semana entero para planificar, que te alcance para planificar el mes o 2 meses de clase. ¿Sí? Para eso tenemos que revisar qué método estamos utilizando que nos lleva tanto tiempo pensar las actividades y armarlas, porque en realidad, si nosotros vamos a querer tener nuestro propio negocio, la idea es que la mayor parte del tiempo la podamos dedicar a lo que más nos cuesta, que es las redes sociales, la comunicación y todo lo que es la parte administrativa de un negocio. Recordemos que ya sabemos dar clase, entonces, ¿qué podemos modificarle al método que ya sabemos para dar clase para que nos lleve menos tiempo planificar, menos tiempo preparar, menos tiempo corregir, que podamos disponer más de nuestro tiempo libre, ¿sí? Y sobre todo que podamos reutilizar los recursos, ¿sí? Que no sea cada clase que planificamos todo de cero, podemos reutilizar recursos. Planificar mejor es armar clases donde el error que cometen nuestros alumnos al aprender esté en el centro, ¿sí? Esté en el centro de la cursada, en el centro de las clases. No es tipo, el error es un problema y al error hay que tirarlo abajo de la alfombra para que nadie se ponga mal. No, el error es lo que nos permite practicar, nos permite corregir, nos permite producir y nos permite mejorar. Y si no sabemos qué errores estamos cometiendo, le estamos robando a nuestros alumnos la posibilidad de mejorar. Entonces, el error como centro. Hay técnicas específicas, ¿sí?, para poder poner al error como centro. Y por último, planificar mejor es armar clases donde yo, teacher o profe, explico menos y escucho más. Esta también es una manera de poner al error en el centro. Si yo me la paso explicando con qué errores voy a trabajar, sí, todo el tiempo estoy explicando cosas y los alumnos son oyentes pasivos.
Yo necesito armar cursadas que sean student centers, es decir, centradas en el alumno, donde el alumno infiera las reglas gramaticales, donde el alumno produzca lenguaje, donde el alumno se equivoque, donde el alumno identifique el error y donde el alumno pueda entender en qué se equivocó y mejorarlo, ¿sí? Clases que no tengan estas cuestiones en línea van a ser clases que te van a tomar un montón de tiempo planificar, que vas a tener que descartar después de usarlas, no van a ser reciclables, vas a tener que planificar una y otra vez lo mismo 1000 veces. No vas a poder disponer de tu tiempo libre, pero sobre todo no vas a lograr los resultados en tus alumnos porque justamente el método y la didáctica no está orientada a que ellos produzcan, se equivoquen y corrijan, sino a que vos des monólogos y expliques a la vieja escuela, como cuando íbamos al profesorado o a la facultad o al colegio cuando éramos chicos. Ese método está probado que ya no tiene sentido. Muy bien, vamos a pasar al aspecto número 4, que tiene que ver con poder pasarte de la dinámica particular a la dinámica grupal. El tema es que, al igual que con las redes sociales, armar un sistema de clases grupales requiere un nivel de planificación, de previsión y de pensamiento que no es que se arma así de un día para el otro. Si yo subo un flyer, si yo soy Laurita, random, que no tiene una escuela, que no está en Instagram, que no hace publicidad, como cuando arranqué este emprendimiento. Yo cuando arranqué este emprendimiento subí un flyer a un estado de WhatsApp y me empezaron a contactar personas, esto fue en pandemia, entonces la gente estaba como muy into tomar clases particulares de cosas, y así fue que empezó Gluck. El tema es que, y por un tiempo funcionó, el tema es que en un momento me di cuenta que yo estaba con toda mi agenda ocupada, con una sola persona por hora, y que para poder hacer un sueldo de esa dinámica de laburo, yo tenía que matarlos con el precio, porque si no, no llegaba a ser un sueldo. ¿Sí? Entonces, la realidad es que pasar de clases particulares a clases grupales es clave si vos querés tener tu negocio, porque vos vas a poder agrupar X cantidad de alumnos en una misma hora y vas a poder cobrarles un precio razonable, más caro, menos caro, digo, eso lo decidirás vos en base a tu criterio, pero digo, lo que sí nos permite dar clases grupales es poder tener más gente y poder cobrarles un precio que a nosotros nos parezca justo para nosotros y justo para el cliente. Toma muchísima planificación, muchísima previsión, son un montón de cosas que hay que planificar a la vez, los horarios, los niveles, qué niveles pongo en cada horario, cómo me entero de qué niveles cada persona, las nivelaciones. Y para poder hacer esto y que se cree un sistema de grupos, necesito poder difundir mi negocio en redes sociales, porque si no, ¿cómo voy a lograr que un montón de personas arranquen las clases en la misma fecha, en el mismo horario, se nivelen, tengan... Es un montón, es un montón. Por eso en Tienda Gluck hay un curso que se llama Arma tu sistema de grupos, que va cubriendo todas las cuestiones que tenemos que tener en cuenta y hacer al mismo tiempo para poder poner en marcha esa dinámica grupal. Al principio es muy difícil y muy demandante, pero después empieza a andar solo, ¿sí? Te lo prometo. Bueno, y el quinto aspecto de tener un negocio docente tiene que ver con que puedas armar un buen bases y condiciones, es decir, un buen contrato digital para tener a disposición cada vez que se inscribe una persona a tu escuela, a tus clases. Es muy importante, especialmente si vas a trabajar con grupos, porque vas a pasar de tener alumnos que podés contar con una mano a tener 20 alumnos, a tener 30 alumnos, a tener 40, 50, 60, 70, Dios sabe cuántos, y necesitas que todos tus alumnos reciban el mismo mensaje de forma impersonal y formal acerca de cómo se manejan las cosas en tu escuela, cómo se manejan los pagos, cómo se manejan los plazos, qué pasa si alguien paga cuando quiere, ¿sí? Es lo mismo pagar del 1 al 10 o pagar el 20 o pagar el cualquier día o no pagar. ¿Qué pasa cuando pasa todo eso? O por ejemplo, pasa mucho con la cuestión de las faltas a las clases o las cancelaciones de las clases, no solo de parte de tus alumnos, sino también de tu parte. ¿Qué pasa cuando te enfermas y no puedes dar la clase? ¿Cómo vas a retribuir esa clase que está paga por una falta que viene más de tu lado que del...
Pero ¿qué pasa cuando están estos alumnos que pagan y después cancelan clases y las quieren recuperar y toda esta situación que muchas veces nos genera mucha problemática a nosotros los teachers porque estamos acostumbrados a no lidiar con estas cuestiones. Cuando trabajamos en relación de dependencia o trabajamos en institutos o tercerizados, no lidiamos con la cuestión de las faltas o la cuestión de los pagos, solamente nos ocupamos de armar las clases y dar las clases y corregir. Pero ahora ya no somos solamente docentes, ahora somos dueños de un negocio y tenemos que ocuparnos de todo. Y queremos que nuestros negocios alojen personas respetuosas de nuestro tiempo, de nuestro espacio, de nuestro trabajo y respetuosas también con la plata que ellos pagaron para aprender lo que ellos querían aprender, ¿sí? Queremos, en el mejor de los casos, poder tener un alumnado con quien podamos establecer un vínculo comercial sano, ¿sí? Por eso tener bases y condiciones es súper importante, que vos como persona, como profesional, como dueño, como emprendedor y futuro potencial empresario, puedas aprender a poner límites. A mucha gente le cuesta mucho poner límites, le cuesta mucho tener conversaciones incómodas, le cuesta mucho poner el freno a personas, especialmente cuando hay plata en el medio, porque tenemos esta cosa en la cabeza, de este famoso dicho de que el cliente siempre tiene la razón. El cliente no siempre tiene la razón, vos tampoco tenés siempre la razón. Para eso necesitamos un contrato que establezca de entrada cosas como las que te dije antes y cosas como qué va a pasar en los días feriados, va a haber clases, no va a haber clases, qué va a pasar cuando terminen las clases, cuándo arranca el otro cuatrimestre. Las cuestiones que a vos te parezca importante incluir. Y otra cosa que es muy importante incluir en el bases y condiciones es el código de convivencia. ¿Cuáles van a ser las conductas aceptables y no aceptables dentro del marco de tus clases y de tu escuela? ¿Y qué pasa si una persona rompe esas reglas considerablemente, sistemáticamente? ¿Sí? ¿Qué va a pasar? Entonces, estas cosas son súper importantes y si vos sos una persona que además le cuesta poner límites, te va a servir un montón tener todo eso por escrito y enviárselos a cada persona que se inscribe, cuando se inscribe y asegurarte de que lo acepten y de que te quede una evidencia de que lo aceptaron, ¿sí? Porque este contrato digital puede convertirse eventualmente, y en el peor de los casos, en un caso al que nadie quiere llegar, pero que a veces puede pasar, en una herramienta válida, legal, frente a un juez. ¿Sí? Así que con esto hemos llegado al último punto, ya hemos visto los 5 aspectos más importantes a la hora de tener tu propio negocio docente y o de mejorar tus clases. Y te quiero contar que en Tienda Gluck hay un curso para resolver cada problemática. Pero no pierdas de vista que estas problemáticas intersectan, no pasa una primero y otra después. No nos queda otra a veces que hacer un ranking, un top 5 de cosas y poner una abajo de la otra, pero la realidad es que estas cosas pasan a la vez y estas cosas hay que ir resolviéndolas a la vez a medida que van apareciendo. Y cuando se resuelve un problema, probablemente la otra cosa necesita modificaciones para ayornarse a esa resolución. Así se da lo que es la construcción de un negocio y la construcción de cualquier cosa. Muchas gracias por ver esta clase, espero que te haya gustado, que te haya servido y nos vemos pronto. ¡Muac!